Welcome to Polyglot Pages. In this English-Spanish story translation, we'll dive into the most commonly used 500 words and phrases in daily Spanish. The strategic use of visual and audio effects will sharpen your focus, and after just a few listens, these Spanish words and phrases will become a part of your everyday vocabulary. The silent secrets of women. Los secretos silenciosos de las mujeres. Silent. Silencioso. Secrets. Secretos. Women. Mujeres. Jeremy was a fashion designer in New York. Jeremy era un diseñador de moda en Nueva York. He was an unapologetic womanizer. Él era un mujeriego sin remordimientos. He was an unapologetic womanizer who believed in his charm. Era un mujeriego sin remordimientos que creía en su encanto. He believed in his charm, Él creía en su encanto, but pero was entirely disconnected estaba totalmente desconectado from the thoughts and feelings de los pensamientos y sentimientos of women. de las mujeres. He believed in his charm, but was entirely disconnected from the thoughts and feelings of women. Creía en su encanto, pero estaba totalmente desconectado de los pensamientos y sentimientos de las mujeres. His obsession Su obsesión, with women su obsesión por las mujeres, His obsession with women consumed su obsesión por las mujeres consumía His obsession with women consumed a significant portion of his time. Su obsesión por las mujeres consumía una parte importante de su tiempo, causing him to neglect causando que descuidara his job, causando que descuidara su trabajo, causing him to neglect his job as a designer, causando que descuidara su trabajo como diseñador. His boss, Su jefa, his boss Melanie, consistently gave him su jefa Melanie, constantemente le daba His boss Melanie consistently gave him negative feedback. Su jefa Melanie constantemente le daba retroalimentación negativa. Negative feedback about his latest dress designs. Retroalimentación negativa sobre sus últimos diseños de vestidos. This is not what women would wear. Esto no es lo que usarían las mujeres. Now, listen to these sentences, try to understand what's being said, and write them down in the comments. Esto no es lo que usarían las mujeres. Really? ¿De verdad? Eso no es lo que quieren las mujeres. Oh, no. ¿Cómo puede un hombre entender de verdad a las mujeres y crear vestidos para ellas? ¡Vamos! Let's hear the sentences once more. Esto no es lo que usarían las mujeres. ¿De verdad? Eso no es lo que quieren las mujeres. Oh, no. ¿Cómo puede un hombre entender de verdad a las mujeres y crear vestidos para ellas? ¡Vamos! Before we continue our story,
I'd like to tell you about a special offer that we got from Lingoda. Lingoda is an online language school where you can learn English, German, French, and Spanish. The exclusive offer we've received is a $25 discount for the sprint challenges that will be starting on December 27. The sprints are 2-month learning challenges where you take either 30 or 60 lessons intensively and see big progress in your speaking confidence. You can select your lessons in the language of your choice, starting from scratch or at any level that suits you and at a time that's convenient for you. Classes take place on Zoom, last for 60 minutes, and are limited to only 3 to 5 students. If you're looking to start a language journey in the new year, now's the perfect time to grab an exclusive $25 discount just for our channel viewers. To begin your sprint challenge, just click on the link in the video description and use our discount code. Now, let's continue with our story. Jeremy felt. Jeremy se sintió. Jeremy felt depressed. Jeremy se sintió deprimido. He wasn't accustomed. No estaba acostumbrado. He wasn't accustomed to feeling. No estaba acostumbrado a sentirse. He wasn't accustomed to feeling inferior. No estaba acostumbrado a sentirse inferior. In front of women. Ante las mujeres. He was used to having control. Él estaba acostumbrado a tener el control. He was used to having control over them. Estaba acostumbrado a tener el control sobre ellas. To have control over somebody. Tener control sobre alguien. To be used to something. To be accustomed to something. Estar acostumbrado a algo. To be used to doing something. To be accustomed to doing something. Estar acostumbrado a hacer algo. I have to do something. Tengo que hacer algo. He had to do something. Él tenía que hacer algo. He has to do something. Él tiene que hacer algo. He had to do something. Él tenía que hacer algo. Determined. Decidido. Determined to design. Decidido a diseñar. Determined to design better. Decidido a diseñar mejor. Determined to design better women's outfits. Decidido a diseñar mejores conjuntos de mujer. He realized. Se dio cuenta. He realized he needed to understand. Se dio cuenta de que necesitaba entender. He realized he needed to understand them better. Se dio cuenta de que necesitaba entenderlas mejor. So, Así que, one day, un día, after gathering various dresses from his office, después de reunir varios vestidos de su oficina, he rushed into a beauty store. se apresuró a entrar en una tienda de belleza. He bought wigs, Compró pelucas, moisturizing creams, cremas hidratantes, tweezers, pinzas,
lipsticks, lápices de labios, body lotion, loción corporal, hot wax, cera caliente and all the other cosmetic items y todos los demás artículos cosméticos women use daily. que las mujeres usaban a diario. Él compró pelucas, cremas hidratantes, pinzas, lápices de labios, loción corporal, cera caliente y todos los demás artículos cosméticos que las mujeres utilizan a diario. Here's another key phrase. Listen carefully and write it down in the comments. Él compró pelucas, cremas hidratantes, pinzas, lápices de labios, loción corporal, cera caliente y todos los demás artículos cosméticos que las mujeres utilizan a diario. His plan was simple. Su plan era sencillo: Act like a woman, actuar como una mujer, live like a woman, vivir como una mujer and think like a woman. y pensar como una mujer. Little did he know he was getting into deep trouble. Poco sabía él que se estaba metiendo en un gran problema. Later the same evening, Más tarde, esa misma noche, at Jeremy's apartment, en el departamento de Jeremy, Jeremy walked. Jeremy caminó. Jeremy walked into the bathroom. Jeremy caminó hacia el baño, He shaved his beard se rasuró la barba and y put on a wig. se puso una peluca. Whoa, Jeremiah, you look absolutely stunning tonight. Jeremia, te ves absolutamente impresionante esta noche. He joked. Bromeó. He put a red dress on and said, Se puso un vestido rojo y dijo: Ooh, it's not every day I meet someone as attractive as you. No todos los días conozco a alguien tan atractiva como tú. He continued using cosmetics Siguió usando cosméticos and y applied hot wax to one of his hairy legs. se aplicó cera caliente en una de sus piernas peludas, While singing with fake confidence. mientras cantaba con falsa confianza. It's really not that hard at all. En realidad no es tan difícil. It's really not that hard at all. En realidad no es tan difícil. Memorize this sentence and write it down in the comments. En realidad no es tan difícil. However, Sin embargo, things didn't go as planned. las cosas no salieron como había planeado. When he removed the wax from his leg, Cuando se quitó la cera de su pierna, he felt sintió intense pain. sintió un dolor intenso. He thought Él pensó he had ripped off a chunk of his skin. que se había arrancado un trozo de piel And in extreme pain, y en un dolor extremo, he closed his eyes and cerró los ojos y
He accidentally stepped on a tube of moisturizer. Pisó accidentalmente un tubo de crema hidratante, Causing him to slip causando que resbalara and lose his balance. y perdió el equilibrio. Desperately Desesperadamente, trying to hold on to something, desesperadamente intentando agarrarse a algo, he grabbed the cord. agarró el cable He grabbed the cord of the hairdryer. agarró el cable de la secadora de pelo. However, Sin embargo, it didn't help. no sirvió de nada. He tumbled toward the bathtub, Se tambaleó hacia la tina, which was filled with boiling water. que estaba llena de agua hirviendo. And Y the inevitable happened. ocurrió lo inevitable. As Jeremy was getting burned, Mientras Jeremy se quemaba, by the boiling water, mientras Jeremy se quemaba por el agua hirviendo, the hairdryer la secadora de pelo fell into the water cayó al agua and zapped him with electricity. y le dio una descarga eléctrica. Incredibly enough, Por increíble que parezca, he survived. sobrevivió. But Pero he had no idea. no tenía ni idea. He had no idea what would happen next. No tenía ni idea de lo que pasaría después. The accident left him with a remarkable gift. El accidente le dejó un don extraordinario. Remarkable Extraordinario. gift. Regalo. Pero aquí, talento o don. Accident. Accidente. The accident left him with a remarkable gift. El accidente le regaló un don extraordinario. The ability La habilidad to hear, la habilidad de oír, the ability to hear women's thoughts. la habilidad de oír los pensamientos de las mujeres. The day after. El día después, The day after the accident at the office. el día después del accidente en la oficina. This guy thinks he's so handsome. What a jerk. Este tipo se cree muy guapo. ¡Qué imbécil! What did you say? ¿Qué dijiste? Nothing? Duh. ¿Nada? Oh my god, it's Jeremy. Just smile so he doesn't realize how much I can't stand him. Oh, Dios mío, es Jeremy. Solo sonríe para que no se dé cuenta de lo mucho que no lo aguanto. What's going on here? ¿Qué está pasando? What are you talking about, Jeremy? ¿De qué estás hablando, Jeremy? What's this awful smell coming from him? ¿Qué es ese horrible olor que viene de él? Oh God, what's happening to me? ¡Oh, Dios! ¿Qué me está pasando? At first, Al principio, Jeremy was overwhelmed. Jeremy estaba abrumado. Jeremy was overwhelmed by this newfound power. Jeremy estaba abrumado por este nuevo poder. But Pero a couple of days later, un par de días después,
As he explored this unfamiliar situation, Mientras exploraba esta situación poco familiar, he realized se dio cuenta he could use his gift. que podía utilizar su don He could use his gift to gain an advantage at work. podía utilizar su don para obtener una ventaja en su trabajo. A couple of days later, as he explored this unfamiliar situation, he realized he could use his gift to gain an advantage at work. Un par de días después, mientras exploraba esta situación poco familiar, se dio cuenta de que podía utilizar su don para obtener una ventaja en su trabajo. A week later, Una semana después, at the office, en la oficina. Hey, Melanie, here are my new designs. Hey, Melanie, aquí están mis nuevos diseños. Wow, these are really good. If only those skirts were slightly longer. Vaya, estos son realmente buenos. Si esas faldas fueran un poco más largas... I'm actually thinking of making those skirts longer. De hecho, estoy pensando en hacer esas faldas más largas. That's exactly what I was thinking. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Well done. Bien hecho. I never realized how attractive he is. Nunca me había dado cuenta de lo atractivo que es. he finally began to understand Por fin empezó a entender what women liked, lo que le gustaba a las mujeres, what women liked in fashion. lo que les gustaba a las mujeres en la moda. As his career blossomed, Mientras su carrera florecía, he and his boss Melanie él y su jefa Melanie became closer each day. se hicieron más cercanos cada día. While they continued working together, Mientras seguían trabajando juntos, Jeremy couldn't resist. Jeremy no pudo resistirse. Jeremy couldn't resist falling in love. Jeremy no pudo resistirse a enamorarse. Jeremy couldn't resist falling in love with Melanie. Jeremy no pudo resistirse a enamorarse de Melanie. Luckily, Por suerte, Melanie felt the same way. Melanie sentía lo mismo. Por suerte, Melanie sentía lo mismo. They began spending time together. Empezaron a pasar tiempo juntos. They began spending time together outside of the office. Empezaron a pasar tiempo juntos fuera de la oficina, Sharing romantic surprises, compartiendo sorpresas románticas, secret notes, notas secretas and gifts. y regalos, Just as you would expect. tal y como esperarías, Just as you'd expect in a typical relationship. tal como esperarías en una relación típica. However, Sin embargo, this was far esto estaba lejos. This was far from a normal relationship. Esto estaba lejos de ser una relación normal. Te amo, Melanie. Jeremy, eres tan romántico. One evening at Melanie's apartment, Una noche en el departamento de Melanie, Melanie, who is this? Melanie, ¿quién es? Oh my god, are you cheating on me? Oh, Dios mío, ¿me estás engañando?
Richard? Melanie? Melanie, Jeremy? Richard, Jeremy?